Solo los más valientes se atreverían a enfrentar estas máquinas de pura potencia. Desde el instante en que el motor ruge, algo en tu interior se activa. El vértigo, la adrenalina, el deseo incontrolable de ir más allá de los límites. ¿Qué tienen en común bestias como la BMW S 1000RR, la Ducati Panigale Quinte 4R y la inigualable Kawasaki Ninja i2R? Todas están diseñadas para devorar el asfalto a velocidades que desafían la razón. Pero cuidado, porque estas criaturas no solo te ofrecen velocidad, también te retan a dominar el poder absoluto. ¿Estás listo para conocer las motocicletas más rápidas, elegantes y aterradoras que el mundo haya visto jamás? Prepara tu mente y agárrate fuerte. La carretera nunca será la misma después de esto. ¿Quién dijo que la BMW S 1000RR no puede volar en la carretera? ¿Alguna vez has sentido el vértigo en tu piel cuando la realidad se difumina a causa de la velocidad? Imagina estar sobre una máquina que parece desafiar las leyes de la física, avanzando como un rayo de pura potencia. BMW, una marca sinónimo de precisión alemana, decidió empujar los límites hasta el extremo con una creación que roza lo irreal, la S 1000RR. Pero esta no es cualquier motocicleta. Desde el momento en que fue revelada al mundo en el año 2009, dejó una marca imborrable en la historia de las superbikes. Su meta era clara: demostrar que la velocidad no solo es cuestión de potencia, sino de ingeniería al más alto nivel. Esta bestia de dos ruedas combina un motor de 4 cilindros en línea que genera más de 200 caballos de fuerza con un diseño que corta el aire como una cuchilla. Sin embargo, lo que más asombra es cómo logra alcanzar una velocidad máxima de más de 302 kilómetros por hora. Sí, lo leíste bien. 302 kilómetros por hora. Una cifra que convierte cada tramo de carretera en un desafío extremo. Pero no se trata solo de velocidad. Cada aspecto de la BMW S 1000RR fue diseñado para el rendimiento. Su chasis ultraligero y sus componentes aerodinámicos le permiten adherirse al suelo como si estuviera atrapada por imanes invisibles. ¿Y qué hay de su legado en competencias? Con victorias en carreras como el legendario TT de la isla de Man, esta moto se ha ganado el respeto de pilotos y expertos en todo el mundo. Cada aceleración es un grito de adrenalina que retumba en el pecho, recordándote que en la carretera no hay lugar para la debilidad. ¿Te imaginas cómo se siente estar al mando de semejante máquina? La línea entre el control absoluto y el caos es tan delgada que un simple parpadeo puede ser decisivo. Pero los pilotos que doman esta bestia no lo hacen por miedo, sino por el ansia de experimentar el mundo a una velocidad que otros solo podrían soñar. La BMW S 1000RR es una prueba viva de que la búsqueda por la perfección jamás se detiene. Además, hay algo casi poético en la forma en que esta motocicleta se mueve. El sonido de su motor se transforma en un rugido atronador que anuncia su llegada desde kilómetros de distancia. Los ojos se giran, los corazones se detienen, y en un abrir y cerrar de ojos desaparece en el horizonte. No es solo una moto, es una experiencia, un sueño mecánico llevado a la realidad. Y sin embargo, lo que más asusta es pensar que esta es solo una de las motos que ha llevado la velocidad a alturas insospechadas, porque cuando crees que has visto todo, siempre surge otra creación que promete ir más allá. Pero por ahora, la BMW S 1000RR se mantiene firme en su trono, una reina indiscutible del asfalto. Solo los más valientes se atreven a enfrentarse a ella. ¿Serías tú uno de ellos? ¿Es la MV Agusta F4R 312 una obra de arte o una máquina mortal? El deseo de alcanzar lo inalcanzable ha sido una constante en la humanidad, pero ¿qué sucede cuando ese deseo se materializa en una motocicleta? MV Agusta, una marca que encarna la pasión italiana por el diseño y la velocidad, decidió superar todos los límites posibles con la F4R 312. Llamada así en honor a su velocidad máxima de 312 kilómetros por hora. Una cifra que no es solo un número, sino una declaración de poder. Desde el primer momento, esta motocicleta se presenta como un espectáculo visual. Sus líneas afiladas y su carenado meticulosamente diseñado no son simples detalles estéticos. Cada curva, cada ángulo, ha sido pensado para maximizar el rendimiento aerodinámico. Pero, más allá de su apariencia,
Lo que realmente deja sin aliento es lo que esconde en su interior. Un motor diseñado para rugir como una bestia liberada. La MV Agusta F4R312 no es una máquina para los débiles de corazón. Con más de 194 millas por hora de velocidad máxima, es capaz de generar una sensación de vértigo que pocos podrían soportar. ¿Qué se siente al recorrer una carretera a esa velocidad? Los sentidos se agudizan, cada segundo se convierte en una eternidad, y la adrenalina fluye con una intensidad casi sobrenatural. Es como si el tiempo se congelara en el instante en que la rueda trasera pierde contacto con la realidad y todo lo que importa es la próxima curva. Sin embargo, esta máquina no se creó solo para romper récords. Fue diseñada para transmitir una emoción pura e incontrolable, algo que solo los amantes de la velocidad pueden comprender. Es la búsqueda de la perfección mecánica llevada al extremo, un testimonio del espíritu de la innovación. Los pilotos que han tenido el privilegio de montar la MV Agusta F4R312 hablan de ella con un respeto casi reverencial. No es simplemente una motocicleta, es una extensión del piloto mismo, una obra de arte que exige total devoción. Pero con esta velocidad también viene el riesgo. Un mínimo error puede ser fatal, y es ahí donde la verdadera destreza se pone a prueba. ¿Cómo mantener la calma cuando el mundo pasa a tu lado en un abrir y cerrar de ojos? La respuesta no es sencilla, pero si algo está claro, es que quienes doman esta máquina viven en un constante estado de alerta, donde cada segunda cuenta. ¿Serías capaz de enfrentarte a una experiencia tan extrema? Solo los que buscan el límite conocen la respuesta. Cuando la Suzuki Hayabusa rugió, el mundo detuvo su aliento. Es curioso cómo las motocicletas más veloces parecen ser guardianas de un secreto ancestral, el arte de desvanecerse en el horizonte antes de que tu mente pueda procesarlo. La MV Agusta F4R312 dejó claro que la velocidad es una fuerza desbordante, pero el verdadero cambio de paradigma llegó en el año 1999, cuando Suzuki reveló su arma secreta, la GSX 1300R Hayabusa. No solo fue una moto rápida, fue un fenómeno. Su nombre, Hayabusa, hace referencia a un halcón peregrino, el ave más veloz del planeta. Desde el primer momento, esta motocicleta dejó claro que venía a marcar una nueva era. ¿Puedes imaginar lo que significa alcanzar los 311 km por hora sobre una moto? El rugido del motor es como un trueno que no deja resquicio para la tranquilidad. La Suzuki Hayabusa no solo se limitó a sorprender al mundo, sino que se convirtió en una leyenda viviente. Con un motor de 1.349 centímetros cúbicos, esta bestia genera más de 190 caballos de potencia, lo que le otorga una aceleración brutal. La sensación de ir al límite es indescriptible. El viento golpea con tal ferocidad que parece querer arrancarte del asiento, mientras el paisaje se convierte en un borrón interminable. Sin embargo, no fue la velocidad lo que aseguró su lugar en la historia, sino su capacidad para ofrecer un equilibrio perfecto entre brutalidad y control. A diferencia de otras motocicletas que sacrificaban comodidad por rendimiento, la Hayabusa demostró que es posible volar sin perder la estabilidad. Los ingenieros de Suzuki trabajaron obsesivamente en cada detalle, desde el carenado aerodinámico hasta los frenos de alto rendimiento. Todo tenía un propósito: redefinir la experiencia sobre dos ruedas. Y lo lograron. La Hayabusa se convirtió rápidamente en una de las motos más deseadas del planeta, inspirando una devoción casi fanática entre los entusiastas. Incluso quienes no son apasionados de las motocicletas la reconocen como un ícono de la velocidad. Pero con este estatus también llegaron los desafíos. Varias naciones comenzaron a establecer límites de velocidad y regulaciones más estrictas para evitar los peligros asociados con estas máquinas sobrehumanas. ¿Y qué ocurrió con aquellos valientes que decidieron enfrentarse al poder de la Hayabusa? Las historias son muchas, algunas de ellas tan intensas que parecen salidas de una película. Pilotos describen momentos en los que la línea entre la vida y el abismo se vuelve difusa. La concentración debe ser absoluta. Un segundo de duda y todo puede terminar en desastre. Pero es precisamente esa tensión constante lo que alimenta la adicción a la velocidad. El diseño único de esta motocicleta
Con su distintiva carrocería esculpida para minimizar la resistencia al viento, ha sido objeto de admiración y controversia. Algunos la califican como una obra maestra futurista, otros como una amenaza sobre ruedas. Lo cierto es que la Suzuki Hayabusa no deja indiferente a nadie. Representa el deseo humano de superar cualquier límite, de sentir cómo el tiempo y el espacio se derriten en un solo instante de gloria. Con el paso de los años, este modelo ha evolucionado, adaptándose a nuevas tecnologías sin perder su esencia. Los nuevos sistemas de seguridad y control electrónico permiten a los pilotos actuales explorar sus capacidades con mayor confianza. Pero el espíritu indomable de la Hayabusa permanece intacto, porque al final, lo que define a una motocicleta como esta no es solo su potencia, sino la emoción que provoca en quienes se atreven a montarla. Cuando el motor ruge y el asfalto se convierte en una cinta interminable bajo tus pies, es ahí donde comprendes el verdadero significado de libertad. No se trata de escapar, sino de encontrarte a ti mismo en ese instante en el que todo lo demás desaparece. La Suzuki Hayabusa no es solo una máquina, es un manifiesto de poder, velocidad y desafío. ¿Quién sería capaz de resistir esa llamada? Además, cuando piensas que ya has visto lo más extremo que el mundo de las motocicletas puede ofrecer, siempre aparece otra joya que lleva la adrenalina a nuevos niveles. Porque la búsqueda de la velocidad nunca se detiene, y con ella, la promesa de lo desconocido sigue viva. La MV Agusta F4CC es una leyenda hecha a mano que roza lo imposible. Cuando parece que ya no es posible superar lo conocido, el espíritu de la innovación resurge desde donde menos lo esperas. Después del impacto de la Suzuki Hayabusa, muchos creyeron que nadie se atrevería a desafiar semejante supremacía, pero MV Agusta tenía otros planes. Claudio Castiglioni, el legendario director general de la marca, decidió crear una obra sin precedentes, la F4CC, una motocicleta artesanal pensada para redefinir la exclusividad y el rendimiento. Aquí no se trataba de simples cifras de velocidad. Se trataba de crear un mito en cada pieza de fibra de carbono, en cada tornillo forjado a medida. ¿Qué tan especial es esta máquina? Solo se produjeron 100 unidades en todo el mundo, cada una con un precio que superaba los $120,000. Pero este costo no es una simple etiqueta, sino un reflejo de la obsesión por la perfección. La MV Agusta F4CC lleva en su corazón un motor de 1.800 centímetros cúbicos capaz de generar una potencia descomunal. Aunque su velocidad máxima alcanza más de 195 millas por hora, lo más impresionante es la experiencia que ofrece. Cada aceleración es una descarga de pura adrenalina que sacude hasta el último rincón del cuerpo. El diseño de esta motocicleta es un espectáculo por sí solo. El carenado aerodinámico, elaborado íntegramente en fibra de carbono, no solo reduce el peso, sino que envuelve a la máquina en una elegancia brutal. Cada línea fue esculpida para cortar el aire con precisión quirúrgica, pero lo que realmente destaca es el escape de titanio hecho a medida, que emite un sonido único, un rugido que avisa que algo extraordinario está a punto de suceder. ¿Y quiénes son los elegidos que pudieron montarla? Solo un selecto grupo de pilotos y coleccionistas han tenido ese privilegio. Ellos no hablan de la F400 como una simple motocicleta, sino como una experiencia espiritual. Hay algo casi intimidante en su presencia. La moto parece viva, como si cada pieza estuviera conectada a un propósito superior, desafiar los límites del diseño y la velocidad. Sin embargo, esta obra maestra no es para cualquiera. Dominarla requiere una concentración absoluta, una conexión casi telepática entre el piloto y la máquina. Los frenos, equipados con pinzas Brembo de competición, ofrecen una capacidad de respuesta instantánea. La suspensión ajustable, diseñada por los expertos de Öhlins, permite que la moto se adapte a cualquier situación, ya sea una recta interminable o una curva cerrada que exige precisión milimétrica. Pero un solo error a esta velocidad podría ser catastrófico. Por eso, montar la MV Agusta F 4 centímetros cúbicos es mucho más que una demostración de poder. Es un pacto entre el hombre y la máquina. Además, cada unidad de esta motocicleta fue firmada personalmente por Claudio Castiglioni, un recordatorio permanente de que este proyecto fue un tributo a la grandeza mecánica. Esta firma no es un simple detalle decorativo, es un símbolo de orgullo.
un testimonio de que la búsqueda de la excelencia no admite concesiones. ¿Cómo se compara esta creación con otras leyendas de la velocidad? La respuesta es compleja. Mientras que modelos como la Hayabusa se centran en la supremacía técnica, la F4CC es un equilibrio perfecto entre arte y rendimiento. Es una motocicleta que no solo se conduce, sino que se contempla. Muchos pilotos la describen como un sueño mecánico, un objeto que parece desafiar las leyes del tiempo. Y cuando el sol se refleja en su superficie, cada destello de luz es un recordatorio de que estás ante algo único. Es en ese momento, cuando el motor ruge y el horizonte se aproxima a una velocidad imposible, que entiendes por qué la MV Agusta F4CC es venerada como una de las 10 motocicletas más rápidas y exclusivas del mundo. Su legado es inquebrantable, una joya que solo los más audaces se atreven a dominar. Pero no creas que aquí termina la carrera por la velocidad. Otras bestias están esperando su turno para desatar el caos sobre el asfalto. La siguiente máquina que veremos no se contenta con la estética. Es una pura manifestación de brutalidad y control extremo. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que viene? Porque lo que te espera a continuación es simplemente aterrador. ¿Cómo logra la Aprilia RSV 41100 Factory conquistar el podio con una potencia infernal? Apenas terminas de asimilar el espectáculo de una motocicleta tan exclusiva como la MV Agusta F4CC, y ya una nueva amenaza se alza en el horizonte. Esta vez, es la Aprilia RSV 41100 Factory, una máquina que no entiende de sutilezas ni límites. Si algo caracteriza a esta bestia es su capacidad de alcanzar los 319 km/h con un control escalofriantemente preciso. Su misión no es solo ser rápida, es devorar cada curva, desafiar cada recta y reescribir las reglas del rendimiento sobre dos ruedas. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una máquina mantener tanta potencia sin convertirse en un peligro incontrolable? La respuesta está en cada detalle oculto bajo su chasis de aluminio de doble viga. Esta estructura, diseñada por los mejores ingenieros italianos, es el esqueleto de un monstruo capaz de generar más de 217 caballos de fuerza gracias a su motor UP4. Pero no basta con potencia bruta. El verdadero secreto de la RSV 41100 Factory es su equilibrio entre poder y maniobrabilidad. Es como un depredador elegante, letal y preciso. Cuando pisas el acelerador, la moto responde de inmediato con una explosión de energía que sacude todo tu cuerpo. El rugido del motor no es solo un sonido, es una advertencia para todo aquel que esté cerca. La velocidad a la que se aproxima el horizonte es casi surrealista, y cada segundo se convierte en una experiencia cargada de tensión. ¿Podrás mantener la concentración? Porque un error, por pequeño que sea, podría resultar catastrófico. La RSV 41100 Factory no es solo una máquina de velocidad, es una obra de ingeniería diseñada para dominar los circuitos más desafiantes del mundo. Sus pinzas Brembo de 4 pistones se encargan de ofrecer una capacidad de frenado que rivaliza con la aceleración, asegurando que cada centímetro del recorrido esté bajo control. Por otro lado, su suspensión Öhlins, ajustable en milímetros, permite a los pilotos adaptar la moto a cada pista y condición climática. Esta flexibilidad es lo que la ha llevado al podio en más de 9 competiciones de Superbikes durante su primera temporada completa. Y es que la historia de esta moto no se puede contar sin mencionar su set de victorias. Desde su debut, ha enfrentado a algunos de los mejores equipos y pilotos del mundo, y lo ha hecho con una ferocidad que pocos podrían haber anticipado. La Aprilia RSV 41100 Factory representa la culminación de décadas de investigación y desarrollo. Cada avance tecnológico dirigido a una única meta: ser imbatible. Pero lo que más sorprende es que, a pesar de su enfoque en la competición, esta motocicleta también ha sido diseñada para brindar una experiencia inolvidable en carreteras públicas. Eso sí, solo para aquellos lo suficientemente atrevidos como para tomar el control. La ergonomía optimizada y los controles de asistencia electrónica hacen que sea más accesible que nunca, pero no te engañes. Sigue siendo una bestia indomable que requiere absoluto respeto. Además, su estética no deja margen para dudas. Con una carrocería agresiva que combina líneas afiladas y un acabado oscuro, la RSV 41100 Factory
parece lista para atacar en cualquier momento. Este diseño no es solo un capricho visual, cada elemento ha sido pensado para maximizar el flujo de aire y mejorar la estabilidad a altas velocidades. La sensación de conducirla es difícil de describir. Algunos pilotos la comparan con una extensión del propio cuerpo, una conexión casi mágica entre hombre y máquina. Es en esos momentos cuando la velocidad alcanza su punto máximo y el paisaje se desintegra en una ráfaga de colores que te das cuenta de que estás experimentando algo único. ¿Podría existir una moto más feroz que esta? Si bien parece casi imposible, el mundo de la velocidad siempre tiene sorpresas guardadas. Tal vez la respuesta esté en la siguiente máquina que ha conquistado los sueños de miles de pilotos. Lo cierto es que la Aprilia RSV 41100 Factory ha demostrado que la grandeza no se mide solo en velocidad, sino en la capacidad de dominar lo incontrolable. ¿Te atreverías a enfrentarte a su poder? Porque la carretera está esperando. Cuando la Ducati Panigale Kinto 4R se despierta, el asfalto tiembla de terror. ¿Puede algo ser más feroz que la Aprilia RSV 41100 Factory? La respuesta, como un trueno que anuncia tormenta, llega desde Italia una vez más. Ducati, una marca venerada por la precisión y el arte en movimiento, nos entrega la rediseñada Panigale Kinto 4R, una creación que combina elegancia mortal y brutalidad mecánica. Con una velocidad máxima de 319 km por hora, esta moto representa la culminación de la obsesión de Ducati por superar sus propios límites. Pero aquí no solo estamos hablando de velocidad. Esta motocicleta es una obra de ingeniería avanzada, diseñada para el dominio total en circuitos. Bajo su carenado aerodinámico y feroz, se esconde un motor V4 de más de 1100 centímetros cúbicos, capaz de liberar una potencia de 217 caballos. Y sin embargo, lo más impresionante no es la cifra. Es como esa potencia se traduce en una experiencia que puede desbordar los sentidos. Desde el momento en que pones en marcha la Panigale Kinto 4R, algo cambia en el aire. El rugido de su motor, afinado como un instrumento de guerra, no es solo ruido, es una declaración de intenciones. La moto se siente viva, casi como si tuviera voluntad propia. La suspensión Öhlins, cuidadosamente calibrada, le permite deslizarse sobre el asfalto con una precisión escalofriante. Cada curva, cada recta, es una oportunidad para explorar los límites del control, y es en los circuitos donde esta máquina muestra su verdadera naturaleza. La Panigale Kinto 4R ha conquistado una cantidad impresionante de podios en las competiciones más exigentes del mundo. Los ingenieros de Ducati han optimizado cada aspecto de su rendimiento para asegurar que ningún rival pueda seguirle el ritmo. Desde el sistema de frenos Brembo, con discos flotantes que disipan el calor extremo, hasta la aerodinámica de última generación, todo en esta moto ha sido diseñado para un único propósito: la victoria. Sin embargo, no pienses que es una máquina dócil. La Ducati Panigale Kinto 4R exige respeto absoluto. No hay lugar para el error cuando se viaja a velocidades que superan los 299 km por hora. Un movimiento en falso puede tener consecuencias fatales. Por eso, los pilotos que la dominan deben desarrollar una conexión casi espiritual con ella. Cada aceleración es un acto de fe, cada frenada, una prueba de carácter. La tecnología que incorpora también es digna de admiración. Ducati ha equipado este modelo con un sofisticado sistema de control electrónico que incluye asistencia en curvas, control de tracción y un modo especial para carreras. Pero, a pesar de toda esta tecnología, sigue siendo una moto que premia la habilidad pura del piloto. No es suficiente confiar en las máquinas. Debes estar completamente presente en cada milésima de segundo. Además, está el diseño. Solo basta con observarla para entender que no es una moto común. Su carrocería afilada parece esculpida por el viento mismo, y los detalles en fibra de carbono le otorgan un carácter intimidante. Los fanáticos del motociclismo la describen como una fusión perfecta entre arte y máquina, una visión del futuro que ruge en el presente. ¿Qué se siente al pilotar una de estas maravillas? Los testimonios hablan de una descarga de emociones tan intensa que las palabras apenas pueden describirla.
El miedo, la adrenalina y el éxtasis se entrelazan en una danza caótica mientras la moto te empuja más allá de tus propios límites. Es en ese preciso momento, cuando todo lo demás se desvanece, que comprendes el verdadero significado de la velocidad. La Ducati Panigale Quinto 4R es un monumento a la grandeza, pero no pienses que aquí termina el viaje. Hay una fuerza que espera en las sombras, lista para desafiar incluso a esta titán mecánica. Porque en el mundo de las motocicletas, la evolución nunca se detiene. ¿Podrás soportar lo que viene a continuación? Prepara tus sentidos. El asfalto aún tiene secretos que revelarte. ¿Puede una moto eléctrica como la Damon Hypersport Premier ser más rápida que el viento? Cuando piensas que lo has visto todo, aparece una máquina que rompe no solo las barreras de la velocidad, sino también las del tiempo. La Ducati Panigale Quinto 4R dejó huella con su poder brutal, pero ahora surge una revolución diferente. Una motocicleta que no depende de combustible ni de explosiones controladas. Es silenciosa como una sombra y rápida como un rayo. La Damon Hypersport Premier, una creación eléctrica que empuja los límites de lo posible, ha llegado para desafiar a sus rivales de combustión. ¡Qué ironía! Durante décadas, el mundo consideró que las motocicletas eléctricas eran simples conceptos, nada más que sueños inalcanzables. Sin embargo, esta bestia de nueva generación lo ha cambiado todo. ¿Cómo es posible que una moto eléctrica alcance velocidades de más de 321 kilómetros por hora? Aquí no hay humo, ni vibraciones descontroladas. Todo es potencia pura, instantánea, canalizada de forma brutal a través de un par motor inigualable. El primer impacto al ver la Damon Hypersport Premier es su diseño futurista. Líneas aerodinámicas que parecen haber sido trazadas en otra dimensión. Detalles que combinan estética y funcionalidad en perfecta armonía. Pero lo que realmente impresiona es la tecnología que lleva en su interior. Esta moto no solo es rápida, es también inteligente. Integra un sistema de inteligencia artificial predictiva, capaz de anticipar peligros en la carretera. ¿Te imaginas tener una moto que prácticamente puede ver el futuro? Además de la velocidad, la autonomía es otro de sus triunfos. Con una carga completa, esta motocicleta puede recorrer hasta 320 kilómetros, una hazaña que muchos creían imposible para un vehículo eléctrico. Pero lo más asombroso es la rapidez con la que puede recargar su batería. En solo 30 minutos está lista para enfrentar de nuevo al horizonte. Y la experiencia de conducirla es algo fuera de este mundo. A diferencia de las motos de gasolina, la aceleración es completamente lineal y constante. No hay explosiones internas que impulsen el movimiento. Es una fuerza que parece provenir de un impulso eléctrico invisible, casi como si la moto flotara sobre el asfalto. Los pilotos describen la sensación como estar siendo arrastrados por una corriente de energía pura. Pero no todo es suavidad y silencio. La Damon Hypersport Premier también tiene su lado salvaje. A medida que la velocidad aumenta, el entorno se transforma en un torbellino. El viento golpea con intensidad, y la tensión en cada músculo del cuerpo es innegable. A esta velocidad, cada decisión cuenta. La concentración debe ser absoluta, porque no hay margen para el error. Por otro lado, la seguridad es un pilar fundamental en esta creación. El sistema de visión periférica avanzada permite al piloto estar siempre consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto, sumado a los frenos Brembo de alto rendimiento, asegura que incluso en situaciones críticas, la moto pueda detenerse con precisión milimétrica. Sin embargo, lo que más desconcierta es el sonido, o más bien, la ausencia de él. Mientras otras motocicletas rugen con intensidad, la Damon Hypersport Premier avanza con un susurro eléctrico. Es un contraste que muchos encuentran desconcertante al principio, pero que pronto se convierte en una parte esencial de la experiencia. Es como si la máquina y el piloto se comunicaran en silencio, unidos por una comprensión mutua. ¿Estamos ante el futuro de las motocicletas? Muchos así lo creen. Y es que la Damon Hypersport Premier no es solo una moto. Es una declaración de que lo imposible es solo una barrera más a romper. Los avances tecnológicos han llegado al punto en el que ya no es necesario sacrificar sostenibilidad por rendimiento. Esta moto es una prueba de que el camino hacia la grandeza se reinventa constantemente. Pero no te relajes. Aún hay más monstruos esperando su turno para reclamar el trono de la velocidad.
El próximo titán que te espera combina una potencia explosiva con una historia de dominio en los circuitos. Lo que viene a continuación es algo que solo los más valientes podrán enfrentar. ¿Estás listo para lo que sigue? Porque la carretera aún tiene muchos secretos que revelar. La Ducati 1199 Panigale R libera una furia que solo los dioses pueden domar. Después de enfrentar la inteligencia futurista de la Damon Hyper Sport Premier, regresa a la pista un nombre que resuena como un trueno: Ducati. Con la 1199 Panigale R, la legendaria marca italiana no solo se limita a fabricar una motocicleta, sino a redefinir lo que significa la palabra poder. Aquí no hay margen para dudas ni titubeos. Esta máquina es un depredador nacido para las pistas, diseñado para dejar una huella indeleble en cada kilómetro que recorre. El primer golpe de realidad llega al encenderla. Su motor supercuadro, una obra de arte mecánica, ruge como si fuera a desgarrar el mismo aire. Los 200 caballos de potencia que genera no son simples números en una ficha técnica. Son una fuerza desbordante que te envuelve y te impulsa con una violencia casi mística. La aceleración, incontrolablemente intensa, se siente como un impacto eléctrico atravesando cada fibra de tu ser. Cada segundo cuenta, y a más de 325 kilómetros por hora, el mundo deja de ser reconocible. El diseño de esta máquina es un tributo a la precisión. Las bielas de titanio, el volante motor ultraligero y la estructura interna han sido creados para maximizar la respuesta a cada comando del piloto. La moto no es solo una extensión del cuerpo, sino una herramienta de dominación total sobre el asfalto. Pero esta dominación tiene un precio. No existe lugar para el error. A esas velocidades, el más mínimo descuido puede convertirse en una tragedia en fracciones de segundo. ¿Y cómo es posible controlar semejante poder? Aquí es donde la tecnología de Ducati despliega toda su genialidad. La suspensión ajustable, desarrollada en colaboración con los expertos de Öhlins, permite que la moto mantenga una adherencia quirúrgica incluso en las curvas más exigentes. Los pilotos la describen como un baile, donde cada movimiento debe ser perfecto. No hay margen para la duda, pero tampoco para la rigidez. El equilibrio entre control y libertad es lo que convierte a la Panigale R en una experiencia única. Además, no solo es la potencia lo que impresiona, sino también la sensación casi espiritual que genera al pilotarla. Es como si el viento, el asfalto y la máquina se alinearan en una única sinfonía de velocidad. El miedo está siempre presente, pero en lugar de paralizarte, se convierte en un motor interno que te empuja a ir más allá. Es esa dualidad, esa tensión entre el terror y la fascinación, lo que hace que la Panigale R sea una de las motocicletas más respetadas y temidas del mundo. La frenada, controlada por un sistema de frenos Brembo de competición, es otro factor decisivo. En cuestión de milisegundos, la moto puede pasar de devorar una recta interminable a detenerse con una precisión asombrosa. Esto no es solo una cuestión de seguridad, sino una ventaja táctica para los pilotos que buscan dominar cada curva de los circuitos más desafiantes. Y por supuesto, está el diseño visual. Desde su carenado aerodinámico hasta los detalles minimalistas que adornan su cuerpo, la Ducati 1199 Panigale R es una visión de agresividad elegante. Su presencia intimida incluso antes de que arranque. Cada línea, cada ángulo, está pensado para cortar el viento y maximizar el rendimiento. Pero más allá de su apariencia feroz, es una máquina de emociones.